Antes de que el sol afirme su autoridad, la sabana africana existe como un mundo de textura y sugerencia. Es un paisaje definido no por líneas afiladas, sino por una sinfonía de información sensorial que viaja en el aire fresco de la mañana, un código complejo a la espera de ser descifrado. El primer aliento del amanecer lleva un perfume complejo, con un significado en capas para aquellos que pueden interpretarlo. Está el olor seco y parecido al papel de la hierba de avena roja de la temporada pasada, una nota fundamental de las llanuras que habla de calor y sustento. Debajo yace el olor rico y arcilloso de la tierra húmeda, una promesa fugaz de la humedad vivificante que se ha asentado durante la noche, un olor que se horneará hasta el olvido al mediodía. Esta fragancia terrestre está puntuada por el aroma agudo, casi medicinal, de la salvia silvestre, aplastada bajo los pies por los movimientos invisibles de la noche, sus aceites liberados como una firma fantasmal de un animal que pasa. Esta no es una telón de fondo pasivo, es una red viva de información, una transmisión en una frecuencia a la que solo la naturaleza puede sintonizar. La dirección e intensidad de la brisa llevan inteligencia vital, un flujo constante de actualizaciones sobre el estado del mundo. Para una matriarca elefante, el aire puede contener el olor de una fuente de agua hasta a 19 kilómetros de distancia, un susurro de esperanza en la estación seca. Para una manada nerviosa de impalas, un cambio repentino en el viento puede traer el primer y débil rastro de un depredador, un olor almizclado e inquietante de carnívoro que provoca una inquietud inmediata y eléctrica con las cabezas levantándose al unísono. Esa única y aterradora molécula es la diferencia entre la vida y la muerte. El sonido también viaja con una claridad penetrante, casi física, en la quietud antes del amanecer. El silencio es un lienzo, un silencio profundo y pesado que tiene una textura propia. Sobre él, las primeras llamadas se pintan con una vitalidad asombrosa. El repentino y trémulo grito de un chacal de lomo negro se clava en la quietud, una declaración de presencia que se propaga por todo el paisaje, respondida por un primo distante. Es un sonido de oportunismo, de carroñeo, de una vida vivida al margen de los grandes cazadores. Pronto se le une el creciente e intrincado coro de pájaros, las notas líquidas de un bulbul, el agudo parloteo de los estorninos, una cascada de sonido que señala la transición inexorable del dominio de la noche al reinado del día. Visualmente, el mundo es de enfoque suave y cambios sutiles y trascendentales. Las inmensas dunas de arena que se erigían como masas frías y moradas en los últimos momentos de la oscuridad, comienzan a sonrojarse a medida que los primeros rayos indirectos de luz besan sus picos más altos. Se transforman de vacíos monolíticos en resplandecientes gigantes anaranjados contra un cielo que palidece de índigo al gris más suave. A través de las llanuras, las acacias y baobabs dispersos emergen como siluetas marcadas y esqueléticas, sus formas antiguas grabadas contra la luz creciente. Este es el mundo en el que nace el guepardo, un vasto teatro abierto donde la supervivencia depende no solo de lo que se puede ver, sino de la interpretación constante y meticulosa de cada olor, cada sonido, cada cambio sutil en el entorno invisible. Para el guepardo, una criatura que depende tan profundamente del poder explosivo de la vista, este contexto sensorial más amplio es el verdadero fundamento de su existencia. La información que lleva el viento dicta sus movimientos, revelando no solo dónde se puede encontrar la presa, sino lo que es más crítico, dónde no están sus poderosos competidores.
Su vida es un proceso continuo y de alto riesgo de leer estas señales invisibles, navegando por un mundo de peligros invisibles y oportunidades fugaces, un mundo donde un solo error de cálculo significa inanición o aniquilación. Oculta en un matorral denso y casi impenetrable de hierba alta y ramas espinosas, la vida se agita. El aire aquí es diferente, cerrado, cálido y lleno del olor lechoso de la nueva vida. Aquí, una hembra de guepardo solitaria, cuyo nombre en este idioma silencioso es un patrón de manchas en su flanco y una vida de memoria, cuida a su camada. Los 5 cachorros, nacidos ciegos y con un peso de menos de 400 gramos cada uno, son completamente dependientes, su mundo una oscuridad enredada y fragante. Durante las primeras 6 a 8 semanas de sus vidas, esta guarida aislada, una depresión poco profunda excavada en la tierra, es su universo entero, una fortaleza frágil contra una sabana repleta de amenazas. El vínculo de la madre con sus crías se forja en un lenguaje de íntima tranquilidad, un marcado contraste con las atronadoras declaraciones de los otros grandes depredadores de la sabana. Ella se comunica no con rugidos que sacuden el mismo suelo, sino con un ronroneo suave y resonante, una vocalización única que retumba continuamente a través de la inhalación y la exhalación. Es una reafirmación constante y física de su presencia, una manta sonora de seguridad para los cachorros indefensos acurrucados contra su vientre. Cuando debe llamarlos de su escondite para una reubicación apresurada, usa un chirrido suave, parecido al de un pájaro. Este sonido agudo y sin pretensiones es una maravilla de sutileza evolutiva, un código secreto transmitido entre madre e hijo. Para un animal de su tamaño y poder, la llamada es inusualmente aguda, casi insignificante, lo que lleva a la hipótesis de que sirve como una forma de camuflaje acústico. Al imitar los sonidos inofensivos de la abundante avifauna de la sabana, puede comunicarse con sus cachorros sin transmitir su vulnerable ubicación a los oídos agudos e inteligentes de leones y hienas manchadas, para quienes una guarida de cachorros de guepardo indefensos es una comida sin esfuerzo e irresistible. Esta estrategia vocal es un reflejo directo de la posición precaria del guepardo en la jerarquía ecológica. Mientras que el rugido de un león es una transmisión de dominancia, una herramienta para definir el territorio y mantener la cohesión de la manada a lo largo de vastas distancias, todo el repertorio vocal del guepardo está diseñado para la afiliación y sobre todo para el ocultamiento. Su comunicación más crítica se lleva a cabo en susurros, una adaptación necesaria y profunda para una vida vivida en las sombras de cazadores más formidables. Los cachorros mismos están envueltos en una notable forma de defensa, una mentira visual al mundo. Durante los primeros meses de sus vidas poseen un manto grueso y de color gris plateado de pelo largo y rebelde que va desde la coronilla de su cabeza hasta la parte baja de su espalda. Este manto tiene un doble propósito, proporciona un calor crucial contra el frío de la noche, pero lo que es más importante es una pieza de mimetismo inteligente y audaz. A la distancia o en la luz moteada del arbusto, el manto hace que un pequeño y vulnerable cachorro se asemeje a un tejón de miel, una criatura famosa por su ferocidad, casi suicida, agresión. La mayoría de los depredadores, incluso los leones, han aprendido a través de una experiencia dolorosa que acosar a un tejón de miel es un error costoso y son sabios al darle un amplio margen. Este ingenioso disfraz ofrece una capa de protección crucial, aunque no infalible, durante su etapa más indefensa. ¿Qué pasaría si la mentira más brillante en la sabana no se dice con un sonido, sino con un peinado? Ese manto es una obra maestra evolutiva.
En un mundo de gigantes, la única defensa del cachorro es fingir ser la única cosa a la que todos le temen. Es un farol de alto riesgo, una apuesta audaz de que un depredador verá el fantasma de un tejón de miel y decidirá buscar una comida más fácil. La vida de la madre se ha convertido en un ciclo incesante de crianza y vigilancia. Ella los acicala pacientemente, su lengua áspera estimulando la circulación de los cachorros, sus ronroneos una fuente de confort constante, pero un nudo de instinto, un hambre roedora en su propio vientre se aprieta con cada hora que pasa. Los cachorros necesitan leche y ella necesita la fuerza para producirla. Debe cazar. La idea de dejarlos solos llena cada momento con un temor primordial. Ha perdido una camada antes, un recuerdo que no es un pensamiento sino un dolor físico en sus huesos. La sabana no perdona. Ella los acicala por última vez, inhalando su olor. Luego se levanta como un fantasma, cada músculo tenso por el propósito y la ansiedad. Los cachorros, sintiendo su partida, se aprietan en una pequeña pila temblorosa. Ella se desliza fuera del matorral sin un sonido, una sombra leonada que se funde en la hierba alta, dejando los 5 frágiles latidos del corazón solos en la vasta e indiferente naturaleza. El silencio en el que se quedan ya no es reconfortante, ahora es un recipiente para 1000 amenazas potenciales. Mientras el sol sube hacia su cenit, la sabana se transforma en un horno. El aire tiembla con el calor y los vibrantes verdes y dorados del paisaje se blanquean en un pálido, brumoso e implacable lavado. Para la madre guepardo, este periodo de descanso no es una elección, es una necesidad desesperada. Habiendo fracasado en una cacería anterior, no vista justo después del amanecer, ahora debe conservar cada caloría restante y encontrar una manera de permitir que su cuerpo sobrecalentado se enfríe. Está atrapada en una prensa ecológica. Históricamente, los guepardos fueron clasificados como cazadores estrictamente diurnos, un nicho temporal evolucionado para proporcionar un amortiguador crucial de sus competidores principalmente nocturnos. Pero el sol es su propia clase de depredador. A medida que las temperaturas ambientes se elevan, se ve obligada a la inactividad. Su cuerpo, ya empujado al borde de la hipertermia por cualquier persecución, no puede manejar la carga térmica adicional del entorno externo. Esto la obliga a un compromiso peligroso. El sol del mediodía cierra efectivamente su ventana de actividad preferida, empujando sus esfuerzos de caza a las horas crepusculares más frescas del amanecer y el anochecer, e incluso a la noche iluminada por la luna. Esto, a su vez, la obliga a una mayor superposición temporal con los mismos leones y hienas que ella evolucionó para evitar. Está atrapada. Para evitar a los leones debe cazar de día. Para evitar el sol letal debe cazar de noche. Su supervivencia y la de sus cachorros depende de su capacidad para navegar el estrecho y peligroso crepúsculo entre estas dos fuerzas poderosas e indiferentes. Ella encuentra refugio bajo la escasa sombra de un árbol pastor, sus ramas ofreciendo poco consuelo. Ella se acuesta, pero no puede descansar. Sus costados se agitan, no solo por el calor, sino por la realidad roedora de su fracaso. Sus cachorros están esperando, han estado solos por horas, sus propias reservas finitas de energía están disminuyendo. De vuelta en el enredado matorral que sirve como su guarida, una pequeña cabeza de color gris plateado se asoma. Es el más audaz de la camada y el hambre en su vientre es una sensación nueva y poderosa. El olor de su madre se ha ido del aire.
Escucha la llamada distante de un francolín y, impulsado por una curiosidad que anula su instinto de permanecer escondido, da un paso torpe e incierto fuera de la guarida y hacia la luz cegadora. La sombra ofrecía un breve respiro, pero ella no era la única cazadora que conocía el valor de un árbol. Mientras la madre guepardo busca refugio del sol en la escasa sombra del árbol pastor, jadeando en el calor opresivo, un olor baja desde arriba. Es el sabor cobrizo de la sangre vieja mezclado con el olor almizclado y poderoso de otro depredador. Su cabeza se levanta de golpe. Muy por encima de ella, encajado expertamente en la horquilla de una rama gruesa, está la carcasa desecada de un cervatillo de impala. Y acostado a lo largo de la rama junto a ella, casi invisible, está el leopardo. Es una criatura de las sombras, un maestro del sigilo y la emboscada cuya existencia entera se construye alrededor del arte de permanecer invisible. Su pelaje moteado de rosetas proporciona el camuflaje perfecto, permitiéndole fundirse en la luz moteada del dosel frondoso. La madre guepardo se congela, su agotamiento momentáneamente olvidado y reemplazado por un miedo frío e inmediato. La caza del leopardo es un estudio en paciencia, la antítesis de su propia estrategia explosiva. A diferencia de su persecución en llanuras abiertas, el leopardo se basa en la cobertura, acechando a su presa con una lentitud minuciosa hasta que está a unos pocos metros. Su ataque final no es una persecución prolongada, sino un salto repentino y explosivo, una emboscada letal que aprovecha la sorpresa y el poder puro sobre su velocidad especializada. Pero la diferencia más significativa entre ellos está colgada justo allí en el árbol. El leopardo posee una inmensa fuerza física, particularmente en su cuello y hombros. Este poder, combinado con sus hábiles habilidades de escalada, le permite resolver el problema del cleptoparasitismo de una manera que ella nunca podría. Puede izar una carcasa, a veces más pesada que su propio cuerpo, a lo alto de las ramas. Esta única habilidad altera fundamentalmente la relación del leopardo con la sabana. Para la madre guepardo, una escaladora pobre que podría usar una rama baja como un puesto de observación, pero que nunca podría asegurar una comida en un árbol, el suelo de la sabana es un lugar de constante amenaza y competencia. Su comida es una oportunidad fugaz que debe ser consumida inmediatamente antes de que lleguen las hienas y los leones. Para el leopardo, este árbol es una fortaleza, es un puesto de caza desde el cual lanzar una emboscada, un refugio seguro para descansar y, lo más importante, una despensa segura. Al esconder su presa en el dosel, el leopardo protege su comida de las mismas hienas que robarían su comida, permitiéndole alimentarse a su antojo durante varios días. El leopardo abre un ojo amarillo y la mira fijamente, no con agresión, sino con una mirada de propiedad aburrida. No hace ningún movimiento, no tiene que hacerlo. La guepardo, débil y derrotada, entiende el mensaje silencioso. Este no es su espacio. Se levanta, cada músculo protestando, y se funde silenciosamente de nuevo en el calor brillante, dejando al maestro de las sombras con su comida fortificada. Él había sido salvado del cielo, pero ahora comenzaba la lección más difícil: cómo sobrevivir a un mundo que lo quería muerto. El terror primordial del encuentro con el leopardo es inmediatamente reemplazado por una ansiedad más profunda y urgente. Sus cachorros. Ahora trota, ignorando el calor, ignorando el dolor en su estómago vacío.
Mientras sube una pequeña colina, ve el matorral y una escena que le detiene el corazón. Una enorme águila marcial, su envergadura de casi 2 metros, está circulando bajo sobre el sitio de la guarida, y al aire libre, a no más de 5 metros de la seguridad del matorral, está su cachorro más audaz, mirando hacia arriba con fascinado horror al gran pájaro. Está congelado, un objetivo perfecto e indefenso. El águila comienza su inmersión. La guepardo no piensa, actúa, desata un estallido de velocidad, no la aceleración calculada y controlada de una cacería, sino un sprint frenético y desesperado por la vida de su hijo. Las garras del águila están a solo unos metros del cachorro cuando ella llega, una mancha borrosa de pelaje leonado y furia maternal. Emite un gruñido gutural y escupidor que rara vez usa y salta hacia el pájaro. El águila, sorprendida por el repentino ataque, aborta su ataque, sus garras cerrándose en el aire vacío. Con un poderoso batir de sus alas que levanta una nube de polvo, se desvía bruscamente y se eleva emitiendo un chillido indignado. El cachorro, aterrorizado, se apresura a volver al matorral para unirse a sus hermanos. Ella lo sigue, su cuerpo temblando de adrenalina y alivio. El descanso del mediodía ya no se trata de conservar energía, se trata de reforzar los lazos y las lecciones de supervivencia. Ella acicala al audaz cachorro meticulosamente con su lengua áspera, un acto que es tanto reconfortante como una suave reprimenda. Para los cachorros, este periodo de relativa calma es un salón de clases crítico. Sus vidas están llenas de juego, pero es un juego con un propósito mortal. Acechan, persiguen y luchan con sus hermanos. Sus enérgicos juegos perfeccionan los reflejos y las habilidades motoras que algún día necesitarán. Su madre es una maestra paciente y dedicada, sus métodos agudizados por el amargo recuerdo de una camada anterior perdida por un solo momento descuidado. Todo este aprendizaje, que durará alrededor de 18 meses, se desarrolla en un telón de fondo de peligro constante y abrumador. La infancia de un cachorro de guepardo es una de las más peligrosas en el mundo natural. Las tasas de mortalidad son asombrosamente altas. En algunas partes del Serengeti se estima que tan solo el 5% de los cachorros sobreviven hasta la edad adulta. La lista de amenazas es larga e implacable. Leones, hienas manchadas, leopardos, águilas, incluso grandes babuinos. Pueden ser pisoteados por manadas migratorias o sucumbir a enfermedades. Ves a una madre salvar a su cachorro y piensas que es una victoria, pero ¿y si la verdadera guerra es una que no puede ganar sola? Esa asombrosa tasa de mortalidad, a veces de más del 90%, no es un fracaso por parte de la madre. Es una señal de la inmensa presión de los depredadores en un ecosistema saludable. Toda su estrategia es un juego de números contra pronósticos imposibles, lo que hace que cada cachorro que llega a la edad adulta sea un milagro estadístico. La luz moribunda trajo una bienvenida frescura, pero con ella llegó el aroma de nuevos reyes, y sus leyes estaban escritas en violencia y fuerza. A medida que el feroz calor del mediodía finalmente comienza a menguar y el cielo se tiñe de tonos anaranjados y púrpuras, el hambre de la madre regresa con una venganza. Debe intentarlo de nuevo, dejando a los cachorros escondidos en su nueva temporal madriguera en una grieta rocosa, se mueve hacia la segunda luz del crepúsculo. El mundo está activo de nuevo, pero hay un nuevo aroma en el viento, poderoso y agudo. Se detiene en un árbol marcador prominente y lee las noticias. Es de guepardo, pero no el olor de un macho solitario o un nómada que pasa. Es el olor superpuesto de muchos machos, fresco y picante.
Moviéndose con una gracia coordinada y segura a través de las llanuras delante de ella, hay 5 guepardos machos. Estos no son rivales, sino hermanos, una coalición que probablemente permanecerá unida de por vida. Esta estructura social de machos contrasta fuertemente con su existencia solitaria, una profunda dicotomía en la forma de vida del guepardo, una división en la estrategia impulsada por las diferentes presiones evolutivas en cada sexo. Una alianza de 5 machos es excepcionalmente rara y les otorga una ventaja sin igual. Ella observa desde una gran distancia cómo se mueven, su vínculo visible en la facilidad de proximidad entre ellos. Patrullan sus límites implacablemente, refrescando las marcas de olor en árboles y rocas, una señal clara de su residencia para cualquier intruso. Mientras que ella es una nómada, yendo a la deriva a través de un vasto rango de hogar para evitar conflictos, la vida de ellos se centra en este territorio mucho más pequeño y ferozmente defendido. Esta masiva coalición ha reclamado un área vasta que se superpone con su propio rango de hogar y el de varias otras hembras, maximizando sus oportunidades reproductivas. Su cooperación proporciona ventajas significativas. Juntos tienen mucho más éxito al adquirir y defender este territorio que cualquier macho solitario. También pueden cazar presas más grandes y formidables. Mientras mira, comienzan a acechar a una manada de ñus, señalando a un toro adulto, un objetivo que sería suicida incluso para ella considerar. Dentro de su hermandad, su sociedad parece notablemente igualitaria. A diferencia de las rígidas jerarquías de leones o hienas, no hay un líder obvio. Se mueven como una sola entidad con 5 cuerpos. Esta división basada en el género en la estrategia social es única entre los felinos. Ella ha evolucionado para la soledad máxima, una estrategia que maximiza sus posibilidades de criar cachorros permaneciendo lo más discreta posible. Ellos, enfrentando una intensa competencia por las oportunidades de apareamiento, han evolucionado para la cooperación máxima, una estrategia que maximiza su capacidad de asegurar y defender los territorios que atraen a las hembras. Son 2 lados de la misma especie, con soluciones radicalmente diferentes al desafío de la supervivencia. Pero para ella, en este momento, su presencia es una nueva y compleja variable. No son una amenaza inmediata para ella, pero su caza perturbará a todos los animales por kilómetros. Sus patrullas territoriales harán sus propios movimientos más complicados. Son una fuerza poderosa e impredecible en un mundo ya lleno de peligros. Ella los observa comenzar su persecución coordinada del ñu, una impresionante muestra de poder y trabajo en equipo. Su presencia ha vuelto a dibujar el mapa de su mundo, y a medida que la oscuridad finalmente cae, ella todavía tiene hambre y ahora debe navegar por un reino gobernado por 5 reyes. La luz moribunda trajo consigo las llamadas parloteantes de los cazadores de resistencia, un duro recordatorio de que su propia estrategia de poder explosivo no era el único camino hacia el éxito. A medida que los 5 guepardos machos comenzaron a alimentarse de su masiva presa, el olor a sangre fresca y vísceras se desplegó por la sabana, una potente invitación que no podía ser ignorada. La madre guepardo, observando desde su distante escondite, vio llegar a los primeros en responder. Fluyeron sobre una cresta baja, una manada de fantasmas pintados en el crepúsculo. Perros salvajes africanos no son velocistas, son corredores de maratón, la encarnación de la caza por persistencia.
Donde su cuerpo era una máquina de furia anaeróbica, los de ellos eran motores de eficiencia aeróbica, atletas de resistencia capaces de mantener velocidades de casi 60 kilómetros por hora durante 5 kilómetros o más, persiguiendo implacablemente a su presa hasta que se derrumbaba por el agotamiento. Esta especialización fisiológica para la resistencia está inextricablemente ligada a su estructura social altamente cooperativa. La manada, una unidad compleja y cohesiva liderada por una pareja alfa dominante, funciona como un solo organismo. Se dispersaron ahora, acercándose a la presa de ñu desde múltiples ángulos, comunicándose con una serie de aullidos y gorjeos mientras fluían por el paisaje. La madre observaba con un nudo de tensión en el estómago. Este era un concurso entre dos cimas de depredación cursorial o de carrera. Su propia caza solitaria era una apuesta de alto riesgo y alta recompensa por el atletismo individual. La caza en manada del perro salvaje era un sistema más robusto y fiable, donde el menor poder de cualquier individuo era más que compensado por la resistencia colectiva y la coordinación del grupo. Los 5 hermanos dejaron de comer, levantaron sus cabezas ensangrentadas y se enfrentaron a los perros invasores, sus cuerpos tensándose. Un gruñido bajo y retumbante, magnificado por 5, resonó en la llanura. Los perros, cuyo trabajo en equipo resulta en una tasa de éxito asombrosamente alta, no se intimidaban fácilmente, pero reconocieron el desequilibrio de poder. La coalición de guepardos era una pared de músculo y furia, su tamaño y fuerza mucho mayores que los de cualquier perro individual. Después de un tenso enfrentamiento, una serie de cargas fingidas de los hermanos y una ráfaga de llamadas agitadas, la manada de perros cedió. Se derritieron de vuelta en el crepúsculo, su búsqueda de una comida fácil frustrada. La madre guepardo exhaló lentamente. La coalición había mantenido su premio, reafirmando su nueva dominación. Pero la conmoción estaba lejos de terminar y un sonido mucho más profundo y antiguo se levantaba ahora para responder al caos. Los gruñidos de los guepardos y las llamadas de los perros no eran más que susurros bajo el sonido que ahora rodaba por las llanuras, una declaración inequívoca de que el verdadero rey había llegado. A medida que la oscuridad finalmente cubría la sabana, el sonido se elevó para dominar y borrar a todos los demás. Era un rugido profundo y resonante que parecía vibrar en los huesos mismos de la madre, un sonido que viajaba por kilómetros, no como una llamada de ayuda o reunión, sino como una declaración inequívoca de poder y presencia absolutos. Esta era la voz del león, el depredador ápice cuya vida se define por una estructura social y una estrategia de caza que le otorgan el lujo de un dominio incuestionable. De las sombras emergieron el núcleo de la manada, una unidad estable de 4 leonas relacionadas, hermanas y tías, sus músculos moviéndose como oro líquido bajo la luna naciente. Detrás de ellas, más grandes y oscuros, vinieron la coalición de 2 machos masivos con melena negra que mantenían la tenencia sobre este territorio. Los 5 hermanos guepardos, que hace solo unos momentos eran formidables, se vieron instantáneamente empequeñecidos. Su confianza agresiva se evaporó, reemplazada por el miedo profundo e instintivo que todos los depredadores menores sienten en la presencia del rey. Los leones son la más social de todas las especies de felinos y su sistema social está construido sobre la cooperación y la fuerza abrumadora. Las leonas, las cazadoras principales de la manada, trabajan con una eficiencia mortal, pero el papel principal de los machos es lo que los guepardos ahora enfrentaban, la defensa y propiedad de su dominio. Su tamaño y fuerza pura los convierten en los gobernantes indiscutibles.
La coalición de guepardos no tuvo elección. Con las orejas aplanadas y bajos y guturales escupitajos de protesta, abandonaron su premio. No hubo pelea, no hubo contienda. Se dispersaron, su breve reinado sobre el cadáver del ñu terminó abruptamente. La manada de leones descendió sobre la comida. No había nada de la nerviosa prisa del guepardo. Se festejaron juntos, su seguridad en números eliminando cualquier amenaza. Una jerarquía clara, aunque contenciosa, gobernó la comida. Los dos machos comieron primero, sus profundos gruñidos una advertencia constante, seguidos por las leonas. La madre guepardo observó todo el drama desarrollarse. La coalición de guepardos más poderosa que había visto había sido depuesta sin ceremonias. Su comida ganada con tanto esfuerzo se había ido. Y ahora 5 grandes, hambrientos y frustrados guepardos machos estaban ahí fuera con ella en la oscuridad, sus propias cacerías arruinadas. La sabana había sido restablecida a su orden natural y ella estaba, como siempre, en la parte inferior de la jerarquía de poder. La luna estaba ahora alta y brillante, un disco austero y blanco en el cielo negro. Sus cachorros estaban débiles de hambre, la noche estaba llena de leones y ahora 5 reyes enojados de su propia especie. Pero ella no podía esperar más. El depredador al que se enfrentó era de su propia especie, pero la luz que de repente los cegó a ambos pertenecía a un peligro que cazaba a todos los seres vivos. El guepardo macho dio un paso hacia ella, su postura agresiva. En este momento no era un compañero potencial, sino un rival y una amenaza. El infanticidio entre los guepardos es raro, pero un macho frustrado y hambriento era un peligro impredecible. Su mente corrió. Si corría, lo alejaría de los cachorros, pero los estaría abandonando a la noche. Si lo desafiaba, el ruido podría atraer a los mismos leones que había trabajado tan duro para evitar. Aplanó sus orejas y devolvió un bajo y gutural siseo, un sonido de advertencia desesperada. El macho dio otro paso bajando la cabeza. De repente, una luz brillante y antinatural cortó la oscuridad, inmovilizándolos a ambos en su haz. Ambos guepardos se congelaron, momentáneamente cegados, sus retinas brillando con fuego verde. La luz fue seguida por un bajo y retumbante ruido que no era de la sabana, el sonido de un motor diésel, un camión destartalado, sus faros cortando una franja a través del antiguo paisaje, rebotaba sobre el terreno, dirigiéndose directamente hacia ellos, cazadores furtivos. Este era el dilema final del especialista, una amenaza contra la cual la evolución no había proporcionado defensa, los mismos rasgos que hacían al guepardo extraordinario, su velocidad, su belleza, eran lo que lo convertía en un objetivo. Una huida desesperada comenzó. Ya no cazaba a la presa, ella era la presa. Los potentes faros rebotaban salvajemente detrás de ella, convirtiendo el paisaje en un mundo aterrador y de alto contraste de blanco y negro. Corrió no con la gracia concentrada de una cacería, sino con la energía frenética del miedo. Adelante, una línea de oscuridad se cernía, una valla, un producto de la pérdida de hábitat y la fragmentación que estaba dividiendo su mundo. Era un callejón sin salida, pero ella conocía esta tierra. Giró bruscamente, recordando un lugar donde los facóqueros habían excavado una alcantarilla debajo del alambre. Se deslizó a través de la abertura, el alambre áspero raspando su espalda, y desapareció en el territorio más allá. El camión chirrió hasta detenerse en la línea de la valla, sus luces barriendo la oscuridad con frustración antes de finalmente, misericordiosamente, dar la vuelta. Se derrumbó, su cuerpo temblando, sus pulmones ardiendo.
Había salvado a sus cachorros, pero la persecución la había alejado por millas de los Kopjes, adentrándose en las tierras marginales que bordean los asentamientos humanos. A medida que el primer rastro pálido del amanecer tocaba el cielo oriental, descansó, reuniendo su fuerza para el largo y peligroso viaje de regreso a sus hijos. La noche había sido un desafío de supervivencia, un testimonio de su habilidad y resistencia, pero fue una victoria vacía. Estaba agotada, todavía desesperadamente hambrienta, y sus cachorros estaban solos. Su lucha personal era un microcosmos de la difícil situación de su especie. El guepardo es un instrumento finamente ajustado, pero el mundo para el que fue afinado está desapareciendo. Su historia es un recordatorio conmovedor de que la cima de la evolución puede convertirse en una profunda responsabilidad en un mundo de cambio rápido. A medida que el sol salía, proyectando una luz frágil sobre las llanuras, se puso de pie. Tenía que volver con sus cachorros, pero un nuevo y asqueroso olor estaba en el aire de la mañana, el olor a ganado y humanos. Ya no estaba en su mundo, estaba en el borde del de ellos, y supo con una certeza que la heló hasta los huesos que la parte más peligrosa de su viaje acababa de comenzar. El mundo por el que ahora navegaba era un mosaico fracturado de lo familiar y lo peligrosamente extraño. El olor a salvia silvestre estaba contaminado con el olor acre de los vapores diésel y la agudeza química del fertilizante. El silencio era perforado no por el llamado de un chacal, sino por el distante y rítmico ladrido de un perro doméstico, un sonido que conllevaba una amenaza única e inmediata. Sus instintos, perfeccionados para las señales sutiles de la sabana, estaban abrumados por este aluvión de información sensorial antinatural. Se movía con aún mayor cautela, un fantasma aferrándose a las sombras en un mundo que tenía muy pocas de ellas. Los pastizales abiertos fueron reemplazados por potreros cercados, las líneas rectas y tensas de alambre una barrera incomprensible y absoluta. Siguió una línea de valla por más de 1 kilómetro, trotando ansiosamente, buscando una forma de pasar. La valla era una cicatriz en la tierra, una cruda declaración de propiedad que su mente no podía procesar. Era simplemente un obstáculo, una pared frustrante que la dividía de la dirección a la que su brújula interna le gritaba que debía ir. El olor de sus cachorros, un olor que casi podía saborear, era una atracción magnética desde el este, pero el alambre la obligó a ir al sur, más profundamente en la huella humana. La valla zumbaba con un bajo retumbo que podía sentir a través de las almohadillas de sus pies, una vibración que hablaba de un poder que ella no entendía. Finalmente encontró lo que estaba buscando, una profunda barranca de erosión, un lugar donde las lluvias de verano habían lavado la tierra debajo del filamento más bajo del alambre. Se aplanó contra el suelo, su columna vertebral comprimiéndose, y se arrastró a través de la estrecha abertura, los alambres de metal enganchándose en el pelaje de su espalda. Ahora estaba en un potrero de ganado. El aire era denso con el olor pesado y bovino y el zumbido de las moscas. En la distancia, un rebaño de vacas frisias, enormes bestias blancas y negras mucho más grandes que cualquier ñu, pastaban plácidamente. Eran lentas y tontas, pero su presencia señalaba la proximidad del depredador más peligroso de todos, el hombre. Sabía que debía darles un amplio margen. Una confrontación aquí no terminaría con una comida robada, sino con un disparo. Su objetivo era la invisibilidad. Usó un lecho de río seco como una carretera oculta, su fondo arenoso amortiguando sus pasos, sus orillas altas escondiéndola de la vista.
El lecho del río la llevó a la barrera final y más aterradora, una carretera. Era una ancha cinta negra de alquitrán que cortaba el paisaje, oliendo a asfalto caliente y escape. Se agachó en la hierba alta en su borde, su corazón latiendo con fuerza. Cada pocos minutos un monstruo pasaría gritando, una bestia veloz y de ojos brillantes que sacudía el mismo suelo. La velocidad era algo que podía comprender, pero el ruido y el camino rígido e inquebrantable eran aterradoramente antinaturales. Durante casi una hora esperó, una estatua de paciencia aterrorizada, mientras el sol subía más alto, horneando el alquitrán y enviando ondas brillantes de calor al aire. El tráfico era una corriente implacable, no vio ninguna abertura. El pensamiento de sus cachorros, solos y vulnerables, la carcomía. Ahora tendrían hambre, sus gorjeos se volverían más insistentes, más propensos a atraer la atención. La desesperación finalmente superó su miedo. Vio una breve brecha entre un gran y retumbante camión y un coche más pequeño y rápido. Era su única oportunidad. Salió bruscamente de la cobertura de la hierba, su cuerpo un proyectil bajo y plano. No usó su velocidad de caza, esto era una carrera controlada y frenética. Durante 3 aterradores segundos estuvo completamente expuesta en la superficie negra. El rugido del coche que se acercaba llenó sus oídos. Una bocina sonó, un sonido de furia sintética que perforó su cerebro. Se esforzó más, sus garras arañando para agarrarse al alquitrán suave y caliente. Llegó al otro lado justo cuando el coche pasaba a su lado, el viento de su paso sacudiendo su pelaje. Se derrumbó en la zanja en el otro lado, su cuerpo temblando de adrenalina. No descansó. La experiencia cercana había agudizado su urgencia. Ahora estaba de vuelta en una tierra más salvaje, el olor familiar de la hierba de avena roja, una bienvenida comodidad. Los copjes donde había dejado a sus hijos eran visibles ahora, una silueta azul nebulosa contra el horizonte. Se lanzó a un trote constante y devorador de terreno, un ritmo que podía mantener durante horas. El hambre, el agotamiento, el terror de la carretera, todo se canalizó en este único propósito primordial: regresar. Cuando finalmente llegó a la cima de la última elevación y vio la familiar hendidura en las rocas que era su guarida, un gorjeo suave y parecido a un pájaro llegó a sus oídos. Era el sonido de su hijo, el audaz. Era el sonido más hermoso del mundo. Ella gorjeó de vuelta, una tranquila confirmación de que había sobrevivido al mundo extranjero, de que había regresado a casa. Se deslizó en la guarida y 5 cuerpos pequeños y cálidos la rodearon, sus ronroneos un coro retumbante de alivio. No tenía comida para ofrecerles, solo su presencia. Por ahora, en la frágil seguridad de la guarida, era suficiente. La caza había fallado, la noche había sido un terror y el viaje una pesadilla, pero ella estaba viva y ellos también. A medida que el sol alcanzaba su cenit, la madre guepardo finalmente cerró los ojos, su cuerpo agotado acurrucado alrededor de los 5 latidos pequeños y frágiles que eran todo su mundo. La sabana exigiría su precio de nuevo mañana, pero por este único momento había paz. A medida que la luz se fortalece, proyectando largas y frescas sombras a través de las llanuras, la madre guepardo se mueve con fluida gracia a un punto de observación cercano. No es una posición de dominio, sino de reconocimiento. Hoy es un montículo de termitas, sus terraplenes de tierra endurecidos por el sol en una estructura como el concreto, elevándola lo suficientemente alto como para inspeccionar el mar de hierba circundante. Ayer fue un copje, un afloramiento rocoso de granito antiguo que ofrecía una vista panorámica de su mundo.
Desde este mirador se queda completamente quieta, una estatua de potencial enrollado. Sus ojos ambarinos y agudos, protegidos por las marcas de lágrimas negras que reducen el resplandor del sol, escanean su mundo. No está buscando un solo animal, sino la interrupción en el patrón, el revelador parpadeo de movimiento que señala a la presa, la quietud antinatural que señala a un depredador escondido. La tierra que inspecciona no es un territorio en el sentido convencional y violento, es un vasto rango de hogar, una extensión enorme y fluida que puede extenderse por más de 800 kilómetros cuadrados, un área que no defiende sino que simplemente habita, un fantasma que pasa por tierras propiedad de otros. Este concepto de espacio es fundamentalmente diferente al de sus competidores. Una coalición de guepardos machos o una manada de leones defenderá ferozmente un territorio más pequeño y rico en recursos para monopolizar el acceso a compañeros y presas. Sus límites son vallas invisibles, proclamadas con rugidos atronadores y marcas de olor penetrantes, una declaración clara y brutal de propiedad. La hembra solitaria practica una estrategia diferente y más sutil, el arte de la evitación. Su inmenso rango de hogar es un mapa no de propiedad, sino de riesgo y oportunidad. Es un atlas mental trazado con las rutas migratorias de las manadas de gacelas, las ubicaciones de los abrevaderos estacionales y, lo más importante, los territorios centrales de sus competidores. Sus movimientos diarios son un cálculo continuo y complejo, equilibrando la desesperada necesidad de alimento con el imperativo absoluto de evitar encuentros mortales con leones y hienas. Es solitaria por naturaleza, un susurro en el paisaje, y si se encuentra con otra hembra, por lo general se observarán desde una gran distancia antes de que una se desvíe, un reconocimiento silencioso y mutuo de su necesidad compartida de espacio y soledad. El paisaje está salpicado de puntos de referencia que sirven como un tablón de anuncios comunitario, una red de comunicación silenciosa. Ciertos árboles prominentes, a menudo acacias nudas o marulas de copa ancha, son conocidos como árboles de juego. Son puntos focales, tableros de mensajes para la comunidad de guepardos. Mientras pasa por uno, un centinela familiar en su ruta se acerca con precaución. El tronco está marcado con las garras de generaciones. Lo investiga a fondo, su nariz temblando, descifrando un complejo tapiz de olores. El olor rancio de un guepardo macho que pasó hace una semana, la orina más fresca y afilada de una coalición nómada que estuvo aquí solo anoche, un olor que la pone en alerta máxima, el débil rastro de otra hembra. Esta información es crítica, cuenta una historia detallada, quién ha pasado, hace cuánto tiempo, su sexo y estado reproductivo, si son residentes o nómadas. Está leyendo el paisaje, reuniendo la inteligencia necesaria para navegar por un mundo definido por la presencia de animales más poderosos. Ella añade su propio mensaje, un chorro de orina en el tronco, una rápida actualización para los que la siguen, una hembra necesitando comida, con cachorros. Su uso de este vasto espacio es reactivo, no proactivo. No está dibujando líneas para que otros las respeten, está leyendo las líneas audaces y agresivas dibujadas por leones, hienas y guepardos machos, y trazando un camino de menor resistencia a través de sus esferas de influencia superpuestas. Su territorio es un concepto fluido, una geografía de evitación que cambia con las estaciones y la siempre presente y profunda amenaza de peligro. Hoy, el olor de los leones es fuerte en la brisa del oeste, transportado desde los matorrales ribereños. Se vuelve hacia el este, hacia las llanuras abiertas, su mente ya calculando la posición de una pequeña manada de gacelas de Thompson que notó hace 2 días.
La caza ha comenzado no con una persecución, sino con una decisión nacida del miedo y la inteligencia. Las vidas de sus 5 cachorros dependen de ello. Entonces, ¿cómo navega un animal solitario sin territorio por un mundo lleno de enemigos? Lo hace leyendo el periódico de la mañana. Ese árbol no es solo un punto de referencia, es un centro de información, una historia compleja escrita en olor. Ella no solo está oliendo a quien estuvo allí, está leyendo su estado, sus intenciones y hace cuánto tiempo pasaron. Es una sofisticada red de inteligencia que le permite sobrevivir siendo más inteligente, no más fuerte. Pero mientras se mueve, un aullido bajo y gutural resuena desde la dirección que acaba de abandonar. Las hienas están despiertas y están más cerca de lo que pensaba. Cada músculo y tendón de su cuerpo era un arma cargada, pero el arma estaba hambrienta de combustible. La madre guepardo se mueve agachada, una ondulación en el mar de hierba. Su hambre es una presencia física, un dolor hueco que agudiza sus sentidos a un grado casi insoportable. El sol todavía bajo es un peso cálido en su espalda. Su cuerpo, una obra maestra de la ingeniería evolutiva, es una máquina viviente dedicada singularmente a la física de la aceleración. Sin embargo, es una máquina funcionando con los humos. Ella siente el fantasma de la energía que sus cachorros le han quitado, el constante drenaje de la producción de leche. El fracaso no es una opción. Delante, la manada de gacelas de Thompson pasta, sus abrigos leonados, una combinación casi perfecta con la hierba seca. Aísla su objetivo, una hembra joven, ligeramente separada de las otras, su atención centrada en un parche particularmente exuberante de trébol. Su acecho comienza. Cada elemento de su anatomía está ahora comprometido con el arte de la desaparición. Su abrigo manchado rompe su contorno, haciéndola un fantasma en la luz moteada. Su columna vertebral, extraordinariamente flexible, le permite aplanar su cuerpo hasta que está casi a nivel del suelo, enrollándose y preparándose para desenrollarse como un resorte masivo. Esta flexión espinal es el secreto de su poder explosivo, el motor que permitirá una masiva longitud de zancada de más de 7 metros en un solo salto si la persecución comienza. Su cola larga y musculosa, que puede ser casi tan larga como su cuerpo, descansa quieta por ahora, pero ya está anticipando su papel como un timón activo, el contrapeso que le permitirá igualar los giros desesperados y de alta velocidad de la presa. Para impulsar este increíble atletismo, su sistema respiratorio está en un gatillo. Sus fosas nasales agrandadas se abren, saboreando el aire, aspirando no solo el olor de la gacela, sino la dirección de la inconstante brisa de la mañana. Su corazón y pulmones agrandados están listos para trabajar en concierto, para aspirar y procesar las vastas cantidades de oxígeno necesarias para alimentar el infierno anaeróbico del sprint. Se congela cuando la gacela objetivo levanta su cabeza, sus grandes y oscuros ojos escaneando el horizonte. Sus músculos gritan para permanecer inmóviles. Ella es una estatua de muerte paciente. Sus pies, a diferencia de las almohadillas suaves y redondeadas de otros felinos, son duros y acanalados, funcionando como la banda de rodadura de un neumático. Sus garras semirretráctiles, siempre expuestas, actúan como las púas en el zapato de un velocista, listas para agarrar la tierra para la tracción superior necesaria para ese primer empuje explosivo. La distancia ahora es de menos de 100 metros. El momento se acerca. El sistema biológico entero, esta máquina de eliminación perfecta, está orientado hacia un único y asombroso evento que probablemente no durará más de 30 segundos. Pero ella conoce el profundo costo.
Esta es una apuesta energética de todo o nada. La persecución generará un inmenso calor metabólico capaz de elevar la temperatura de su cuerpo a unos peligrosos 40 grados centígrados o más. Éxito o fracaso, quedará completamente agotada, una criatura jadeante y vulnerable en un paisaje lleno de ladrones. Da un paso más lento y silencioso, colocando su pata con precisión quirúrgica. La cabeza de la gacela está de nuevo abajo. Ha llegado el momento de desenrollar el resorte. Ella explota. La transición de la quietud absoluta al movimiento cataclísmico es tan instantánea que parece romper las leyes de la física. La tierra seca es arrojada hacia atrás en terrones mientras sus garras con púas encuentran agarre. En los primeros 2 segundos ya se está moviendo a más de 60 kilómetros por hora. Para la joven gacela, el mundo se reduce a una única y aterradora realidad, una mancha leonada de muerte concentrada que cierra la distancia con una velocidad imposible. La manada se dispersa en un pánico de cascos que golpean y polvo, pero el enfoque de la madre guepardo es absoluto, sus ojos fijos en la forma que huye de su objetivo elegido. Su cabeza permanece extrañamente nivelada, su cuerpo una ola fluida de músculo que se contrae y expande debajo de ella, una encarnación viviente de violencia controlada. La gacela, una criatura nacida de 1 millón de años de persecución, no solo corre, se involucra en un diálogo desesperado y acrobático con la muerte. Se desvía bruscamente a la derecha, una maniobra que enviaría a cualquier otro perseguidor a caer. Pero el guepardo está preparado. Su cola larga y pesada se mueve a la izquierda, actuando como un contrapeso perfecto, un timón que desafía la inercia y le permite reflejar el giro con una precisión asombrosa. Su columna vertebral flexible, el motor mismo de su velocidad, ahora se convierte en la clave de su agilidad. La gacela zigzaguea de nuevo, sus movimientos erráticos e impredecibles, diseñados para romper el ritmo del depredador. Pero la mente del guepardo es una supercomputadora, calculando ángulos y trayectorias en fracciones de segundo. Ella no solo está reaccionando, está anticipando. El sonido de la persecución no es un rugido o un gruñido, sino el trueno percusivo de 8 pies golpeando las llanuras en un ritmo sincopado de supervivencia, puntuado por las propias respiraciones entrecortadas y jadeantes de la madre. Ahora está en la zona anaeróbica, sus músculos gritando por un oxígeno que no pueden conseguir. Su cuerpo se está inundando de ácido láctico. El calor que se acumula dentro de ella es inmenso, un horno que amenaza con cocinarla de adentro hacia afuera. Sabe, con un instinto nacido de innumerables persecuciones, que solo le quedan segundos antes de que su propio cuerpo la traicione, antes de que la hipertermia la obligue a apagarse. La gacela siente la presencia del depredador justo detrás de ella, un aliento caliente de mortalidad en su flanco. Hace un último y desesperado movimiento, un brusco cambio de dirección combinado con un salto sobre un arbusto bajo de acacia. Por un momento infinitesimal, el guepardo calcula mal. El salto de la gacela es más alto de lo que ella anticipó. Se ve obligada a ajustar a mitad de la zancada, una ligera vacilación que le cuesta impulso. Es toda la abertura que la gacela necesita. Aterriza con sus piernas ya bombeando, ganando 1 metro precioso, luego 2. El guepardo empuja para un último estallido de poder, su gran corazón martilleando contra sus costillas, pero el combustible se ha ido. La maquinaria de la velocidad, empujada más allá de sus límites, comienza a fallar. Ella puede sentir el poder sangrando de sus extremidades. La distancia entre ellos, que se había reducido a la longitud de un solo cuerpo, ahora se abre de nuevo. 5 metros, 10,
La gacela, con sus pulmones ardiendo pero su vida recuperada, estira su ventaja y se funde de nuevo en la confusión aterrorizada de la manada. La madre guepardo disminuye la velocidad, su sprint se disuelve en un trote, luego en un caminar y finalmente en una parada completa y estremecedora. Se desploma sobre la tierra caliente, sus flancos se alzan violentamente mientras jadea por aire, todo su cuerpo tiembla con la réplica del esfuerzo. Ha fallado. El silencio que desciende es un juicio pesado y condenatorio. El inmenso precio energético ha sido pagado, pero la transacción es nula. Las calorías quemadas, el agua perdida, el riesgo asumido, todo para nada. Es una pérdida devastadora, mucho más que una comida perdida. Es un profundo agotamiento de sus reservas finitas, una deuda que se sumará al hambre siempre presente de sus cachorros. Se queda allí por casi media hora, un magnífico motor de velocidad completamente impotente, vulnerable a cualquier amenaza que pase. No ve a la hiena mirando desde una cresta distante, sus ojos inteligentes notando su posición y su agotamiento. Solo conoce el dolor hueco del fracaso y el conocimiento corrosivo y urgente de que de alguna manera debe encontrar la fuerza para levantarse y hacerlo todo de nuevo. El sol sube más alto, indiferente. Para ella la mañana ha sido una catástrofe, pero el mundo de los cazados no es de espera pasiva, es una fortaleza de vigilancia y la alarma acababa de ser activada. Desde el punto de vista del guepardo, la joven gacela es un objetivo, una solución al hambre roedora en su vientre. Pero desde dentro de la manada, el mundo es percibido como un tejido brillante de conciencia interconectada. La existencia de la gacela es de vigilancia colectiva, una estrategia de vida construida sobre el principio inexpugnable de que muchos ojos, oídos y narices son mejores que uno. Una brisa repentina que lleva un olor débil y extraño hace que una docena de cabezas se levanten al unísono. No era el olor de nuestra madre guepardo, ella había sido meticulosa con el viento, sino otra cosa, un rastro de chacal del oeste que fue suficiente para sembrar una semilla de inquietud. La joven hembra, el objetivo elegido por el guepardo, siente el cambio en el estado de ánimo de la manada. Su propia supervivencia depende de un conjunto de adaptaciones tan especializadas como las del guepardo. Su cuerpo ligero y sus piernas largas y poderosas no son solo para pastar, son motores de huida ágil y de alta velocidad. De repente, un macho mayor en el lado opuesto de la manada lo ve, no un olor, sino un parpadeo de movimiento antinatural, un movimiento de una oreja en la hierba que no pertenece, emite una llamada de alarma aguda y resoplando. Es demasiado tarde, la madre guepardo explota desde su escondite. El mundo de la joven gacela se disuelve en puro instinto adrenalizado. A medida que el guepardo cierra la distancia con una velocidad imposible, la gacela no solo huye, se involucra en un comportamiento notable y desesperado, el stotting. Salta alto en el aire, las cuatro patas dejando el suelo simultáneamente, su espalda arqueada y sus piernas rígidas. Esto no es pánico, es una señal calculada y honesta nacida de 1 millón de años de persecución. La gacela está demostrando su salud, su vigor, su aptitud para sobrevivir, una súplica desesperada al depredador. Te veo, soy fuerte y rápida, perseguirme será una pérdida de tu preciosa energía, elige a otra. Pero la madre guepardo está comprometida, tiene cachorros, no puede permitirse ser disuadida. Esta dinámica entre cazador y cazado se convierte en una carrera armamentista coevolutiva que se desarrolla en tiempo real.
Sus adaptaciones para una persecución corta y abrumadora se enfrentan a las adaptaciones de la gacela para una huida explosiva y ágil. Cierra la distancia restante, sus patas tronando sobre la tierra seca. La gacela abandona su exhibición y se compromete a huir, empleando maniobras erráticas y en zigzag o jinking para romper la línea de ataque del depredador. Esta es la prueba definitiva. Estudios recientes que utilizan collares de alta tecnología han revelado que el secreto del éxito del guepardo no es solo la velocidad pura. En estos segundos finales y críticos, en realidad desacelera, cambiando su asombrosa velocidad máxima por la maniobrabilidad necesaria para igualar los giros bruscos y salvadores de la presa. Su cola se mueve de un lado a otro, un timón contra las fuerzas de la física. La gacela se desvía a la izquierda, ella la refleja. Se desvía a la derecha, ella ya está allí, anticipando, calculando. Ahora está a solo 1 metro detrás, su afilada garra extendida, lista para hacer tropezar al animal que huye en una táctica que requiere una precisión inmensa y asombrosa. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto del éxito del guepardo en una persecución? No se trata de ir más rápido, se trata de saber exactamente cuándo frenar. Nuestros datos muestran que en esos segundos finales y críticos, ella está pisando los frenos, usando esa cola increíble como un timón para igualar los movimientos de la presa. Es un duelo de física asombroso, donde la agilidad finalmente triunfa sobre la velocidad pura. Con una ráfaga final y desesperada de velocidad y un golpe perfectamente sincronizado de su pata delantera que se conecta con una pata trasera, el guepardo derriba a la gacela en una caída de polvo y extremidades. La persecución ha terminado. La sabana contiene la respiración. Ella rápidamente sujeta sus mandíbulas en la garganta de la presa, un método silencioso y eficiente que evita los bramidos y gritos que atraerían una atención innecesaria. Por unos momentos, los únicos sonidos son la lucha frenética y amortiguada de la gacela y las propias respiraciones entrecortadas y jadeantes de la madre. Luego, una quietud profunda. Pero ahora, a medida que la adrenalina retrocede, su mayor desafío comienza. Está completamente agotada. La temperatura de su cuerpo se dispara, sus pulmones se levantan mientras jadea por aire, luchando por pagar la masiva deuda de oxígeno incurrida por sus músculos. Su visión nada ligeramente, debe comer rápidamente, consumiendo los 2,8 kilogramos de carne que necesita para reponer sus reservas de energía antes de que lleguen los buitres y las hienas. Pero las señales de una caza exitosa, por sutiles que sean, rara vez se pierden. El breve y explosivo pánico de la manada de gacelas, la repentina y agitada huida de una bandada de gallinas de Guinea y, lo más condenatorio, la vista de un solo buitre de cara de lápet, una mota negra que desciende en espiral desde el cielo, son todas señales de que una comida está en el suelo. Ella desgarra la parte inferior blanda de la carcasa, tragando tiras de carne con una urgencia desesperada. Debe meter algo en su estómago antes de hacer el largo viaje de regreso a sus cachorros. Pero una sombra cae sobre ella, no es una nube. Ella levanta la vista. En lo alto, al único buitre se le han unido 5, luego 10, sus números creciendo exponencialmente a medida que descienden en una espiral que se aprieta. Entonces lo oye. No es un rugido, no es un gruñido, sino algo mucho más escalofriante en las llanuras abiertas, un bajo y resonante aullido que parece venir de todas las direcciones a la vez.
Es respondido por una risa cacareante y desquiciada. El guepardo se congela, con carne aún en la boca. Está construida para la velocidad, no para el combate. Es un animal no confrontacional por necesidad. Una lesión que perjudique su capacidad de correr, incluso una menor, es una sentencia de muerte. De la hierba alta emerge una hiena manchada, sus poderosos hombros encorvados, su cabeza baja. Luego aparece otra a su izquierda. No están corriendo, están caminando con un andar seguro y rodante, el andar de propietarios que vienen a reclamar su propiedad. Enfrentada a estos competidores dominantes, sabe que no tiene elección. No luchará para defender su premio. La ley de la sabana es absoluta. La fuerza hace el derecho. La hiena más grande de las dos suelta otra risa, un sonido de pura y arrogante alegría. Da un paso más cerca. Con un siseo final y frustrado que es más aire que sonido, la madre guepardo retrocede, abandonando su comida ganada con tanto esfuerzo. La energía gastada, el riesgo asumido, el calor soportado, todo para nada. La energía gastada, el riesgo asumido, el calor soportado, todo para nada. Se retira, no con el pánico de la presa, sino con la cansada resignación del perpetuamente desposeído. Pone una distancia segura entre ella y los ladrones cacareantes, luego se da la vuelta para mirar cómo caen sobre la carcasa, sus poderosas mandíbulas trituradoras de huesos haciendo un trabajo rápido de sus esfuerzos. El sonido de huesos astillados se transporta en el viento, un insulto final y brutal. Su hambre es ahora un nudo frío y duro en su vientre, pero está eclipsada por una presión más profunda y constante, el peso incesante y agotador de la energía del miedo. Su mundo no es simplemente un espacio físico de hierba, árboles y abrevaderos, es un paisaje de miedo, un mapa mental y emocional superpuesto al físico. Cada característica del terreno es evaluada no solo por sus recursos, sino por su riesgo asociado. Los densos matorrales ribereños al oeste son terrenos de caza principales para leopardos y tienen el olor de leones. Ella los evita a menos que la desespere la necesidad absoluta. Las llanuras abiertas ofrecen la mejor oportunidad de usar su velocidad, pero también no ofrecen cobertura de los ojos de los competidores o los buitres que circulan y actúan como sus espías. Los copjes rocosos son buenos para puntos de vista y sitios de guarida, pero también son imanes para tropas de babuinos y leopardos merodeadores. Sus movimientos diarios son un cálculo complejo y de alto riesgo, una negociación continua entre el atractivo de la comida potencial y el empuje de la muerte potencial. Esta presión psicológica tiene un costo tangible y fisiológico. La constante vigilancia, el zumbido de fondo de la ansiedad, inunda su sistema con hormonas del estrés como el cortisol. Con el tiempo, este estrés crónico puede debilitar su sistema inmunológico e inhibir su capacidad para recuperarse del inmenso esfuerzo físico de una caza. Es un impuesto cobrado en cada momento de su existencia, una deuda incurrida simplemente por vivir como un depredador subordinado en un mundo de gigantes. No está simplemente evitando a los leones y hienas en el momento presente, está navegando por los fantasmas de encuentros pasados y la amenaza imaginada de los futuros. Un bosquecillo particular de árboles de acacia donde perdió una presa hace 2 temporadas es ahora una zona roja permanente en su mapa mental. La memoria del olor de un león en una brisa particular hará que altere su camino por días. Esta estrategia de evitación es su mayor fuerza y su vulnerabilidad más profunda. Le permite sobrevivir en un mundo donde es superada y superada en músculo, pero también significa que a menudo
es empujada a los márgenes, forzada a cazar en áreas menos productivas o en momentos menos óptimos. Explica su vasto rango de hogar. Ella requiere un área enorme no porque necesite tanta tierra para encontrar comida, sino porque necesita tanto espacio para encontrar un paso seguro entre los territorios ferozmente defendidos de sus competidores. Es un fantasma, viviendo en los espacios que quedan atrás, una criatura cuya supervivencia depende de ser pasada por alto. Se aleja de la escena de su pérdida, con la cabeza baja. El sol está comenzando su descenso, pintando las nubes en tonos de púrpura magullado y naranja sangre. El aire más fresco de la tarde hará que los leones salgan a cazar. Debe seguir moviéndose, poniendo la mayor distancia posible entre ella y los sonidos de su reinado nocturno. Su camino no es aleatorio. Sigue un sendero apenas perceptible que bordea el borde de una vasta llanura abierta, manteniendo una línea de matorrales a su izquierda como cobertura potencial. Está cansada, sus músculos duelen y su espíritu está bajo, pero es una madre. La imagen de 5 cuerpos pequeños e indefensos acurrucados en una hendidura rocosa es una fuerza más poderosa que cualquier fatiga. El paisaje de miedo es aterrador, pero el miedo a fallarles es lo único que es infinitamente peor. Es este miedo, el motor primal de la maternidad, el que fuerza sus piernas cansadas hacia adelante en el anochecer que se avecina. Así que, ¿cuál es la mayor amenaza para un guepardo? No es un león o una hiena, es una línea en un mapa. Las vallas, carreteras y asentamientos están fragmentando los vastos y abiertos paisajes que necesita para llevar a cabo su estrategia de evitación. Es un animal construido para un espacio inmenso y estamos creando un mundo de corredores y callejones sin salida. La carrera que está perdiendo no es contra una gacela, es contra los límites de su mundo,